Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigas y amigas de Virgo, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo y hasta un 70% de descuento en otros servicios y productos. Así que si te gustaría aprovechar los descuentos de verano, puedes entrar al sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video y también a la tienda de Etsy para que puedas adquirir estos servicios y productos, ¿ok? Virgo, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena solamente, el resto déjalo ir. Puede ser un mensaje para alguien más. Y también, como siempre, puede ser una lectura espejo, ¿no? Tómenlo como resuene. Vamos a ver la energía entre ambos. Tenemos energía de reconexión. Amores del pasado vuelven. Vuelven amores del pasado. Bien, con este 6 de copas. También hay algo en el pasado que tenemos que soltar, pero presta la atención al retorno de algún posible ex, porque también por algo se terminó esta conexión, ¿no? Así que quienes estén pasando por eso, que se detengan a evaluar también por qué la conexión se terminó, qué estuvo pasando ahí también, que le presten un análisis completo antes de permitir a esta persona entrar 100% a su vida, ¿ok? Así que interesante lectura tenemos. Vamos a mirar un poco de qué se trata el retorno de este viejo amor. Vamos a mirar un poco tu energía con esto. Con este rey de bastos te siento con la energía un poco dudosa. Igual hay deseo, ¿no? Tenemos este rey de bastos. Bueno, el coqueteo no puede causar daño, pero prestar atención, ¿no? Prestar atención con lo que han sido las actitudes del pasado y que sea algo que no te lleve a tener conflicto. Bien, tenemos un 5 de bastos aquí, tensiones, conflictos también. Es importante no dejarse llevar por el enojo, quizá nos pueden resurgir muchas cosas bonitas, pero también las cosas que no fueron tan bonitas en la conexión, así que cuidado aquí con los deseos y la forma en la que nos hablamos las cosas. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Mucho basto aquí, ¿ah? Mucho deseo, mucha pasión también. Tenemos unas de bastos, alguien quiere un nuevo comienzo contigo. O sea, esta persona del pasado viene a buscar un nuevo comienzo contigo, ¿ok? Y también tenemos un 9 de espadas. Quizá la está pasando bien mal, ¿no? O la estuvo pasando bien mal por su separación y ahora quiere retornar contigo. Mira aquí, tenemos un 10 de pentáculos y tenemos un 6 de bastos. Nos puede ir bastante bien aquí, si es que eso es lo que tú deseas, porque también siento que puedes tener algunos sentimientos encontrados con respecto a lo que ha pasado anteriormente entre ustedes. Sin embargo, si es que tú quieres pasar esa página, ¿no? Dejar el pasado atrás y comenzar algo nuevo, puede ser un buen prospecto para nuestra vida con las cartas que tenemos acá en conjunto, ¿no? 6 de copas, 10 de pentáculos, 6 de bastos. Así que esto se ve muy interesante, esta lectura, ¿vale? Creo que nunca había tenido una lectura así, de hecho. Pero sí, siempre es importante que puedas revisar tus emociones y qué te pasa con esto. También que recuerdes por el motivo que esta persona es tu ex y veas si es que realmente eso se puede sanar. Si lo podemos realmente dejar el pasado atrás, ¿no? Porque si no, no van a poder ser nuevos comienzos. Y estos nuevos comienzos, si es que tú quieres tomarlos, se ve muy bien. Se ve una felicidad muy positiva. Hasta incluso este 10 de pentáculos nos puede anunciar matrimonio. Y con el 6 de bastos nos anuncia victoria. O sea, se ve muy bien, ¿vale? Si es que eso es lo que tú quieres.
Se ve bien. Muchas gracias, guías espirituales. Quédate también hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. ¿Ok? Vamos a mirar un poco la energía de tu persona especial. Definitivamente quiere nuevos comienzos contigo y tenemos unas de copas, nuevos comienzos y nuevos comienzos. Es como que le afecta mucho en el pasado que no se haya entregado de la misma forma en la que tú te entregaste y quiere como remediar eso. Definitivamente esta persona te ama y quiere volver a tener algo contigo, quiere volver a reconectar. Y viene con una oferta que es sincera, ¿ok? Le ha afectado mucho o está aprendiendo bastante de lo que pasó anteriormente. Definitivamente le causa mucho pesar y quiere comenzar algo nuevo contigo, ¿vale? Interesantísima lectura. Así que vamos a mirar algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, va. Conexión de vidas pasadas. Esto también nos quiere decir que es una conexión antigua, ¿no? Que este es un ex posiblemente. Nos habla de expresar al amor y mantener tu mente abierta porque esta persona pudo haberse transformado durante este periodo de separación, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Tenemos factores religiosos, tenemos la separación y tenemos la luna de miel. ¿Qué es lo que siento? Bueno, acá es factores religiosos, pero siento que es como un concepto muy antiguo, pero que tiene que ver principalmente con creencias, tipos de creencias o formas de vivir la vida que pueden ser muy diferentes, formas de hacer las cosas que son muy diferentes, desde dónde o qué punto de partida estamos amando, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros valores del centro? Y eso es lo que ha provocado la separación anteriormente entre ustedes. Sin embargo, tenemos la carta de la luna de miel. Vamos a ver un poco más. La carta de la luna de miel significa que esta persona quiere volver a disfrutar momentos contigo. Bien. Siente que te ha decepcionado en el pasado y quiere hablarte acerca de esa decepción del pasado y espera que tú le puedas dar un nuevo chance. Ok. Siento que sus intenciones son bien sinceras, te voy a ser honesta con eso. Los que me siguen hace bastante tiempo saben que la mayoría de mis lecturas no son pintarte ¿no? castillos en el aire, sino que hablamos como las cosas con la verdad. Y cuando las cosas son buenas, también las quiero comentar con la verdad, ¿no? Porque siento que esta lectura me da muy buena energía y que esta persona viene hacia ti, quiere nuevos comienzos, espera que le puedas dar una nueva oportunidad, quiere conversar contigo, quiere ser honesto, honesta contigo y también quiere sanar esas decepciones del pasado cuando la entrega no ha sido totalmente recíproca. Yo sé que quizá puede haber alguna especie de confusión o como dentro tuyo, ¿no? ¿Será lo mejor para mí? ¿No será lo mejor para mí? Así que queremos comenzar a tener este tipo de preguntas desde ahora con los guías espirituales y me gustaría saber si es que, bueno, vemos que viene con esta oferta. ¿Será recomendable para ti? Muchas gracias, guías espirituales. Es saludable este retorno para nuestros amigos y amigas de Virgo. Bueno, me imagino porque con el Mercurio retrógrado que está pasando ahora, es posible que vuelva algún ex a nuestra vida o que volvamos a tener alguna especie de contacto con los exes. Así que no me sorprende para nada que estemos teniendo esta lectura, la verdad, para ustedes Virgo, ¿ok? Algo acá nos llama a tomar acción. Nos dice sí, pero solamente si es que tú crees y si es que tú así lo sientes, que esta sea la persona indicada para ti, ¿vale? En el futuro próximo vamos a ver a esta persona queriendo ese mayor compromiso. Pero si es que tú tienes tus dudas o esta no es la persona que tú quieres para ti, eso está muy bien también, no tenemos que recibirlo si es que así no lo deseamos, pero si es que lo deseas puedes tomar acción positiva. Me gustaría darte un poco más de consejo a ti
con respecto a ti, con tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más le podemos decir a Virgo con respecto a cómo enfrentar esta situación? ¿Algún consejo que le queramos dar? Muchas gracias, guías espirituales. Tenemos la carta del mundo. No autosabotees tu propia felicidad, ya sea como sea que eso te llegue. Toma las mejores decisiones que son para ti con la carta de la justicia, lo que signifique tu balance. Pero tenemos este 7 de espadas también, que muchas veces significa como intentar salirnos con la nuestra, o cuando a veces como que tenemos que estar un poco a escondidas, ¿no? Así que sé honesto contigo mismo, contigo misma. Es importante también que expreses tus necesidades y que seas claro o clara con lo que has vivido anteriormente. No puede haber mucha felicidad para ti si es que tú deseas solucionar esto, pero sí te recomiendan comunicarte con honestidad, con claridad. Puede ser una carta muy positiva, nos habla de estabilidad y de superación de conflictos. Y nos dice, la única forma que puedes sanar esto es no escondiendo qué es lo que sientes o lo que ha pasado o lo que está generando conflicto o pudo haber generado conflicto anteriormente, sino que puedas manifestar qué es lo que sientes, qué es lo que pasa, y eso es como lo que más te puede ayudar a que esta conexión se transforme en algo saludable si es que tú la deseas de vuelta. Bien, vamos a mirar un poco más. Qué interesante lectura. Me gusta cuando nos salen cosas bonitas de esta forma. Porque ya sabrán que muchas veces nos pasa que, uy, vuelve el ex, pero ¿será que las intenciones no son muy buenas o qué pasa con estas intenciones, no? Ahora sí siento que las intenciones de esta persona son bien honestas. Ahora, lo tienes que discernir tú de acuerdo a tu caso en especial. Siempre tu intuición es tu mayor guía, así que escúchala por sobre todas las cosas, ¿ok? Nos dice, es un tiempo de dar más que de tomar. Un asunto personal, bueno, en este caso lo que estamos hablando, llega a alguna especie de resolución. Te aconsejan traer amor a la situación, entregarte con amor, ¿ok? Percibir con amor. Si es que eso te hace sentido, como te digo, si es que a ti ya no te sirve esto, no te molestes, ¿no? Cambia el switch, ¿no? Movámonos a otras cosas, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente? Okay, lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ya no saltaron las cartas. Generalmente cuando saltan de varias no las tomo, pero en este caso la indicación divina es de tomarlas, porque esta persona efectivamente quiere hacer ese paso, quiere tomar esa decisión, bien, quiere trabajar en esto, quiere involucrarse, quiere poner el esfuerzo en hacerte feliz, quiere sanar contigo, quiere volver a tener ese compromiso, ese balance, bueno, de esto nos habla un poco la carta de la templanza, de sanación y de iluminación. Y la carta de los enamorados nos está hablando de ese amor profundo. Hasta incluso nos puede estar hablando de almas gemelas o llamas gemelas. Esta persona quiere venir contigo a ofrecer ese amor, ¿ok? Quiere tener una unión contigo. Es como, bueno, ya es momento, hemos pasado por momentos difíciles, ¿no? Me apuntan la montaña aquí que está en la carta de los enamorados, donde los dos caminos se juntan y a veces quizás no es tan fácil llegar a la cima de la montaña, pero con paciencia, dedicación, esfuerzo y ese trabajo constante del día a día se puede lograr llegar a la cima del cielo. ¿Bien? Vamos a darte algún consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Pero esta persona quiere la unión contigo, ¿ok? Va a volver por ti esta persona, ¿bien? ¿Qué nos dicen los guías espirituales? Los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen o formas de pensamiento que no te están haciendo bien para tu crecimiento personal. Esto tiene que ver con saber distinguir de lo que son mis pensamientos,
bien, o mis creencias que pueden ser limitantes o expansivas de lo que yo tengo en mi corazón o de mi yo consciente, y elegir las que más te sirven, bien. ¿Cuál es la mejor forma que tengo de mirar? ¿Cuál es mi mejor perspectiva para mirar lo que está pasando, lo que estoy viviendo? Bien. Y desde ahí elegir lo mejor que sea para mí, ¿vale? Virgo, algunos últimos dijes para ti. Ok, tenemos el ojo turco. Esta nos habla de protección divina también. Tenemos el botón y tenemos la libélula. La libélula nos habla de transformación positiva, no tomarnos las cosas tan serio también, como sea que eso te resuene. Y con el botón siempre me da la sensación de que cuando se te sale algún botón de la ropa, ¿no? Y tenemos que volver a coserlo. Eso significa también volver, o que esto se puede arreglar, ¿no? Que el botón no se ha perdido todavía, realmente. Está aquí el botón. Está aquí el botón para que tú le puedas volver a coser en tu ropa, ¿vale? Si es que tú así lo deseas, ¿ok? Siempre es importante escuchar tu intuición y tus propios deseos por sobre todas las cosas, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti, Virgo. Espero haberte ayudado con esta lectura. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto con nuevos videos. Que tengas un muy, muy, muy lindo día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh